Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición del día de hoy, la edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo para llevarles a ustedes información, incluso desde el Caribe latinoamericano, con nuestra emisora en Aruba. Esto en señal abierta, pero también tenemos nuestros canales de comunicación en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, todas con información detallada, pero este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico. También tenemos a nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras y nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Como siempre, con la coordinación y la dirección de su servidor, Alan Peralta. Bueno, como siempre lo hacemos en este horario, vamos a darle el paso, la bienvenida a Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia en el programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo te sientes? Hoy el día ha sido noticioso. Sí, bastante, pero vamos a empezar con lo que ha sacudido a la opinión pública nacional, la aprobación en la primera discusión de la ley que busca controlar a las ONG en Venezuela. Hoy hubo evidentemente reacciones de factores políticos diversos de las propias ONG que se sienten amenazadas por un régimen que busca cercenar el derecho de todo venezolano a expresarse, cercenar el derecho a la verdad, a tener la verdad, que se logra a través de las propias ONG. Carlos, ¿qué impresiones has tenido, has recibido de este proyecto de ley que fue aprobado en primera instancia en la Asamblea Nacional Ilegítima? Bueno, Alan, déjame comentarte algo, ¿no? Porque la voz cantante ahí se llama Diosdado Cabello. La gente le tiene temor, le tiene miedo, mucho miedo, hasta los propios legisladores ilegítimos que están en el extinto Congreso de la República, pero esto es una gran estupidez que están cometiendo el gobierno. Y aparte de la Unión Europea, los Estados Unidos, Latinoamérica completa se ha dado cuenta que esto es una estrategia para los derechos humanos, derechos primordiales que tienen gracias a con la ONG. Imagínate a la audiencia de cerrar estas organizaciones, ¿qué pasaría? Para el gobierno son enemigos del régimen, pero para el venezolano de a pie, para el venezolano que está sufriendo, esto es una gran realidad. Son las que están ayudando y apoyando totalmente al venezolano. Fíjate, ¿por qué para el gobierno son enemigos, como bien lo señalas? Son para el gobierno enemigo porque algunas ONG se han dedicado a defender el tema de los derechos humanos en Venezuela, a llevar un registro de las violaciones de derechos humanos y argumentar las violaciones de derechos humanos. Muchas de estas organizaciones, entre ellas Provea, por poner un nombre, se encargaron de recopilar toda la información que sirvió como base para, primero, las decisiones de la Organización de Estados Americanos sobre el tema de Venezuela, y en segundo lugar ante la Organización de las Naciones Unidas, que a su vez sirve de base a la denuncia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es decir, gracias a la ONG venezolana no se perdió la memoria, no se ocultaron los hechos, hubo la denuncia permanente y sobre todo esta acción legal que viene desarrollándose a nivel internacional se debe en gran medida a las ONG, por eso es que las consideran enemigos. Pero por otra parte, la ONG que se ha encargado del tema de los servicios básicos, de los servicios públicos, han demostrado claramente cómo el gobierno es incapaz, ineficiente y sobre todo
viola el derecho a la salud, a la educación, a los servicios públicos elementales, y esto también desnuda a las mentiras del gobierno. Esas son algunas de las razones por las cuales las ONG son enemigas del gobierno, según el gobierno, ¿no? No es que las ONG lo hayan dicho así, pero según el gobierno son sus enemigas. Pero también, además de lo que ya mencioné, está el hecho de que las ONG en Venezuela están dedicadas al tema de la protección medioambiental, y esto ha sido clave para detectar la destrucción del arco minero, la destrucción de las aguas en las costas venezolanas por los derrames petroleros y la situación tan grave que hay en materia ecológica en el país. Además de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ancestrales que también han sido maltratados y humillados por el régimen. Nada más por estas razones es que el gobierno les teme, las odia y las quiere eliminar. Y eso que no hemos puesto la parte de salud, Alan, y la parte educacional, que son dos temas muy importantes en el país, sobre todo el tema de salud. Sí, que sigue siendo un tema prioritario. Organizaciones como Médicos Unidos por Venezuela son las que llevan la estadística real Correcto. de los contagios de COVID, por ejemplo. La estadística real de los dineros que se han invertido en este tema y de la falta de atención del gobierno a este tema que es vital. Y las ONG encargadas del tema educativo han manifestado a través de sus investigaciones y trabajos comprobados claramente cómo se ha venido deteriorando de una manera grave el tema de la educación en el país, no solamente por el tema salarial, sino por el tema de la infraestructura. Es decir, lo que realmente molesta al gobierno es que las ONG dicen la verdad y con hechos concretos. Y este es un gobierno que se ha basado en el tema de la mentira, la manipulación, el engaño masivo a través de sus propios medios de comunicación que muelen y muelen y muelen la información para sacarle el bagazo de los temas del gobierno. Pero cuando se enfrentan estas informaciones con la realidad que muestran las ONG, hasta ahí les llega el guarapo porque empieza a verse la fractura de esta situación. Esto es lo que realmente molesta al régimen venezolano frente al tema de la ONG y por Y hay un eso busca tema, la hay un tema, ilegalización. Alan. Bueno, y hay un tema también que lo manejan las ONG internacionales, nacionales, las que están en Venezuela, que no se ha tomado muy en cuenta, pero es una gran realidad. ¿Cuál es uno de los temores que tiene el gobierno al régimen de facto de Nicolás Maduro? Que se sepa la realidad migratoria. Y acuérdate que el Observatorio de Migración es el que ha dado las cifras reales, porque se han tenido que versar con diferentes países para poder mantener las cifras reales de los venezolanos que están fuera de Venezuela. Y el gobierno no quiere seguir diciendo que Venezuela está quedando solo, a pesar que a ellos les conviene para tener los títeres. Pero esa es una de las realidades. Es decir, que el gobierno, al cerrar, darles un cerco totalmente a las ONG, estarían ellos en un punto ganancioso, Alan. Pero gracias a ellos es que tenemos esta información veraz y real. Hay algo también que hay que entender. Muchos de los recursos internacionales que llegan a Venezuela para atender la crisis humanitaria compleja pasan por las ONG. ¿Y por qué pasan por las ONG? Porque los recursos que recibe el gobierno por esta vía, por vía internacional, lo transforma en propaganda política para decir que ellos Por supuesto. están haciendo las cosas cuando la verdad verdadera es que no lo están haciendo. Es decir, ganan favor con escapulario ajeno. Y esto es lo que hace, y además de que el robo, el saqueo, la corrupción en el manejo de los recursos internacionales hace que las propias organizaciones de carácter internacional donantes pidan y exijan que haya una ONG de intermediación en el proceso de entrega de recursos o aplicación de políticas públicas hacia sectores prioritarios como el sector alimentación y el sector salud. ¿Tú te imaginas la merienda de negro que hubiese hecho el régimen de facto Ahora con la imagínate tú, Alan, sí.
Sí. Hermano, eso hubiera sido el saqueo verdadero. Ahora, analiza algo, Alan, ¿por qué el gobierno de Inglaterra y las empresas como Sigo no le han querido entregar al gobierno de facto de Nicolás Maduro y a su corte el oro, los dineros o la posesión legítima verdadera de la empresa petrolera? Porque ya hubieran hecho fiesta, ya hubieran hecho una rochela, y eso lo hubieran desbaratado totalmente. Y es una gran realidad que eso no lo podemos ocultar. Bueno, y fíjate algo también, ya que tocaste el tema de la corrupción, si no es por Transparencia Venezuela y otras organizaciones de Eso es control correcto. social, no se sabe eh, cómo se han dilapidado los recursos en el país, cómo se ha hecho un desastre con la administración del país, cómo salieron 300.000 millones de dólares en corrupción en Venezuela durante los últimos años, dónde fueron los recursos de Odebrecht, por cierto, que me acuerdo del presidente de Brasil y esa solidaridad automática con el régimen, y la empresa Odebrecht que Gus, él tanto patrocinó en el gobierno de Hugo Chávez. Pero fíjate esto, si sin las ONG no se supiera esta verdad. Y esa es otra de las razones por las cuales el régimen de facto las odia, las detesta. Si fuera por ellos, los metería todos presos. Algunos líderes de la ONG están presos, como Javier Tarazona, abierta razón una. que por decir la verdad incuestionable está detenido. Porque ¿qué fue lo que dijo Tarazona? Hay presencia de grupos irregulares guerrilleros en territorio venezolano. Y es Eso es mentira, correcto. Y claro. Y es mentira eso. No, ahí no, está, eso el es una propio gobierno lo realidad. reconoció. Y fíjate algo, Alan, si tú eres sindicalista o eres gremialista y asomas alguna pequeña denuncia, automáticamente el SEBIN, el DGCIN, la Policía Secreta Venezolana, todo, hasta los Boy Scouts te van a buscar. Es decir, en Venezuela no hay un Estado de Derecho realmente. Bueno, por ahí tenemos el caso de Servio Udiño, que es dirigente de Corpoelec en el Zulia y hoy funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar hicieron un hostigamiento fuerte. No sabemos a esta hora si lograron detenerlo, pero por lo menos hasta poco más allá de mitad de la mañana había un asedio a su casa y Total. un asedio con fotografías y eso, pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento del programa. Pero el tema vital aquí, Carlos, es que las ONG, como lo dijo Tulio Hernández, el entrevistado que tuvimos en este día lunes, las ONG son las únicas que están haciendo resistencia ciudadana organizada. Y es por eso que el régimen quiere acabarlas, Por anularlas, supuesto. execrarlas. Alan, la verdad duele y al gobierno le duele todo lo que ha venido sucediendo en las últimas 2 semanas. Y con esto ellos creen que van a poder callar la realidad de lo que está pasando en el país. Pero gracias a la ONG, asociaciones, fundaciones verdaderas que están en el país, es que todos en Venezuela sabemos lo que está pasando. La situación económica, los salarios, la realidad del país, migrantes, etcétera. Es un sinfín de situaciones que gracias a estas organizaciones hoy día tenemos una información veraz y congruente para todo el mundo. Carlos, hay otro asunto también en relación a este tema de las ONG. ¿Viste algunas de las sanciones administrativas que se le va a imponer? Si las ONG no cumplen a cabalidad con la normativa prevista en esta ley, pueden ser sancionadas hasta por $12.000, una multa de $12.000. Eso es imposible en este Eso es país. imposible, Prácticamente hermano. $12,000, para algunas fundaciones ese es su presupuesto del año. por Y, supuesto. y esta gente pretende hacer esto. No solamente eso, sino que a través de la ley obligan a la coordinación directa con el gobierno. ¿Y qué significa esto en el plano real, a calzón quitado? Significa que ellas deben recibir las órdenes del gobierno para poder ejecutar los recursos. Es decir, el gobierno
se asume el control administrativo de las ONG, generando una intervención directa sobre el manejo presupuestario y obviamente se hacen con esos dineros. Esa también es otra de las cosas. Se establecen sanciones penales a las personas que estén en las ONG dirigiéndolas, en el caso de que el Estado considere que se involucran en los delitos que a ellos les encantan, traición a la patria, asociación para delinquir, el otro tema de ley del odio. O sea, La ley de odio. todo un pack que destruye la independencia y la funcionabilidad de las ONG. Y no conforme con esto, el gobierno pretende que las ONG reporten las denuncias que le realizan en materia de derechos humanos. Es Bueno, decir, eso no, nadie la sabría, imagínate de eso. claro, o Es sea, decir, que nuestros legisladores ilegítimos simplemente son unos sapos, como lo es la policía cubana, Alan. Es decir, que ellos van a estar, mira que trajeron esto, haciéndole las carantoñas y risueñas al régimen de Nicolás Maduro. Eso es absurdo. Qué vergüenza es tener esa gente en el hemiciclo, en el extinto Congreso de la República, Alan Ernesto Peralta, audiencia, de ver que estas personas no tienen un criterio formado como personas, como venezolanos en sí. Están arrastrados, tirados a un imperio que ellos lo llaman el imperio norteamericano. No, ellos están arrastrados hacia el factor económico. Poco les importa lo que les pase a los venezolanos. bueno, ya que me toca esa tecla, me da rabia la posición del señor Brito. ¿Te acuerdas? El proyecto Venezuela, creo que se llama el partido de ellos. Este, este Correcto. señor, este señor Brito, después de la intervención de Diosdado Cabello, en donde dijo que habían 62 ONG a las cuales él le tenía la vista puesta, el sinvergüenza de Brito llegó y dijo que él tenía una lista con más de 62. Es decir, este supuesto representante de la oposición venezolana Sí, es un sapito más frente a sapos. frente a este tema. Entonces uno se sorprende. Yo quisiera ver, mire, la minuta de la Asamblea Nacional Ilegítima para ver cómo votaron los diputados de la llamada oposición dentro de esa asamblea, para hacer una verificación y desenmascararlos. Son, claro, son unos alacranes de primer orden. Están enchufados totalmente, Alan. No tienen vergüenza, no tienen criterio y aparte de eso son antivenezolanos. Claro, esto es una verdadera daga mortal contra la sociedad civil. Es la Por supuesto. respuesta del gobierno frente a la manifestación enorme de rechazo que tuvieron el 23 de enero. Y esto va a significar indudablemente la ilegalización de cientos de ONG en Venezuela, como lo hicieron sus mellizos políticos en Nicaragua, en Por donde, supuesto. en donde Van más de 250 organizaciones, fundaciones y asociaciones en Nicaragua que hoy día están prescritas. no, y hay otra cosa que hicieron en Nicaragua, que se apropiaron de los recursos de las ONG que fueron ilegalizadas. O sea, los Totalmente. descarados hasta se robaron las computadoras Claro. de la Mira, se ONG. robaron los bienes muebles, se robaron las cuentas corrientes o de ahorro. Es decir, les intervinieron totalmente. ¿Cómo se llama eso? Sencillamente un robo, pero un robo descarado totalmente. Bueno, y es lo que pretenden hacer aquí en Venezuela Correcto. a través de esta ley. Lo cierto del caso es que vienen tiempos difíciles para las ONG en Venezuela, era algo que ya se había previsto del año pasado, pero es necesario decirle al país muy claramente que las ONG se han manifestado y han dicho que van a seguir trabajando a pesar de las cosas y que van a seguir con la frente en alto porque ellos no son delincuentes de ningún tipo, ellos más bien son héroes de la patria al servirle al país en medio de esta circunstancia tan difícil.
A ellos hay que De admirarlos y acuerdo totalmente valorarlos. contigo en eso. Claro, a ellos hay que admirarlos y valorarlos, porque en las circunstancias más difíciles de la historia política en Venezuela han tenido el guáramo y el brío de decir la verdad, de estar con la verdad por delante. Y esto es lo que hace que las ONG en Venezuela sean indispensables para la oxigenación de la democracia en el país. Ellas, tan igual como los periodistas que se han quedado en Venezuela, son héroes también. Aquellos que todavía Totalmente. tienen la voz en alto y a pesar de todo lo que ha hecho el régimen, han seguido diciendo la verdad. Y la verdad es lo que guía la acción de estas organizaciones. Como decía Sarmiento, por la verdad ni ofendo ni temo. Y esto es lo que realmente se está viviendo en el país. Eso es una realidad. Alan, y hay algo que hay que felicitar a la programación, a la directiva, a los sales periodistas, a ti, del programa Siempre Venezuela. Ya el programa Siempre Venezuela, y lo digo con mucho orgullo y con mucha alegría, ya casi tenemos todo el país en toda la información general. Es decir, que nosotros somos como el extinto programa Mar Azul, que fue el programa más antiguo radiofónico de Venezuela por la extinta Radio Calendario. Está cumpliendo 86 años. Esperemos que nosotros siempre en Venezuela cumplamos más de 80 años. En ese tiempo no estaremos tú y yo, pero por lo menos dejaremos un legado en donde daremos a conocer de todas partes de Venezuela toda la programación, todo lo que está pasando sin censura. Sí, incorporamos a partir de hoy dos nuevos corresponsales, seguimos creciendo en corresponsales y vamos a seguir creciendo también en la calidad de la información, porque la Por idea es supuesto. ofrecerle a la gente el lomito, no los huesos, no la censura, No, y no, mucho no menos los la pellejos. autocensura. No, no, y mucho menos la autocensura. Nosotros estamos Exacto. dispuestos y de frente y vamos a seguir apoyando este programa a la dirigencia sindical, a los trabajadores, vamos a seguir apoyando este programa a los jubilados, los pensionados, vamos a seguir apoyando este programa a las fuerzas democráticas de Venezuela, a las ONG, al periodismo libre e independiente. Vamos a seguir apoyando a la gente de Venezuela en términos generales que el 23 de enero le dijo al gobierno, hasta acá, hermano, hasta acá, ya estamos hartos de Sí, ustedes señor. y definitivamente no queremos saber más de Y ustedes. vienen nuevas marchas. Vienen nuevas marchas. Claro, hoy, por cierto, hay una marcha del sector salud en varios puntos de Venezuela, pero también se anuncian nuevas marchas de los Sí, educadores, porque el gobierno no ha dado en sí, absoluto el día ningún. viernes y sábado. Pero nosotros estamos ahí para, como lo dices tú, para apoyarlo y darle a conocer al mundo la verdadera realidad de lo que está pasando en Venezuela. Te voy a decir algo, es indignante lo que el gobierno hace para mantenerse en el poder. Las maromas, las trampas, las violaciones de derechos humanos, la complicidad es asqueante de algunos factores políticos nacionales e internacionales. Lo de Lula me tiene a mí asqueado, porque Uf, Lula habla como si él fuese el paladín de la libertad y de la transparencia. Y debemos recordarle a Lula que él estuvo preso por corrupto, por lavallato, por por corrupción. Odebrecht, Sí, que señor. él le Él se vendió Odebrecht. cree, Lula da Silva se cree, había una novela y él se cree el Sasa Mutema de Latinoamérica. Quiere imponer, sobrepasar las ideas, Alan, y él no tiene la moral completa. Y estuvo involucrado en la empresa Odebrecht. Claro, ¿y qué fue Odebrecht? ¿Qué dejó Odebrecht? Una lista de corrupción en toda Latinoamérica. Y en Venezuela, triste y llanamente, cientos de obras abandonadas que nunca se cumplieron. E incluso en este momento, los descarados, la nueva empresa de Odebrecht, la que sucedió, demandaron a Venezuela por incumplimiento de ¿Sí? contrato. Pero Una no se les cosa, olvidó el factor Naguanagua, Turmero, La Victoria, el corredor que va de Venezuela completo hasta todo lo que es el sur del país,
y parte de lo que son las empresas de licitamiento que hay en el oriente del país. Alan, no terminaron absolutamente ninguna. Por supuesto, todos esos militares que estuvieron involucrados, hasta una corporación china conjuntamente con Odebrecht, están fuera del país y otros están muy beneficiados, pero en otras latitudes. Bueno, ¿y quién respaldó esto? Lula da Silva. ¿Quién Por estuvo detrás supuesto, de esto? Lula da Silva. Lula da Y, Silva. y tiene el tupé de llegar y decir que Guaidó estaba destruyendo la democracia, había pretendido con otros factores destruir la democracia venezolana. Pero ¿qué democracia, señor? Si usted no tiene, Lula da Silva no tiene ni siquiera la nariz como para oler lo feo que es sentarse al lado de un señor que es el único presidente latinoamericano actualmente en caso ante la Corte Penal Internacional. Y eso es suficiente. Y con un rechazo único, Alan. Claro, es suficiente para decirle a este señor, ya basta. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Si seguimos acá, se nos va el otro espacio. Bueno, nos estamos viendo ahora a las 5 de la tarde, si Dios lo permite. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí en el programa El Mediodía de hoy. Para Elisa Trota, quien fuera embajadora de la administración Guaidó en Argentina, que el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, no haya ido a ese país por la cumbre del CELAC, fue una pequeña victoria para tantas víctimas que están en el exterior. Veamos su declaración. Importantísimo, y es que el dictador Nicolás Maduro declinó su intención de venir a la Argentina con motivo de la cumbre de la CELAC. Esto es una pequeña victoria para tantas víctimas que están en el exterior, porque muchos tuvieron que huir por esta dictadura criminal y ahora ven cómo aquellos, los principales culpables de ese régimen torturador, opresor y hambreador, la cabeza, no puede viajar, no puede salir de Venezuela como si nada. Esto ocurrió gracias a la presión de la comunidad venezolana junto a todos los argentinos. Decidimos decir y gritar nuevamente, dictadores nunca más. Esto fue gracias a no dejar de contar nunca lo que ocurre en Venezuela, a no dejar de ser la voz de tantas víctimas. Fue gracias a los medios de comunicación que han ayudado a visibilizar la verdad y a las redes sociales que ayudan a combatir la propaganda de la dictadura. Fue gracias también a las denuncias como la hecha por el Foro Argentino por la Democracia en la región. Y fue gracias a que entendimos que la presión internacional no solo es necesaria, sino que es efectiva. Hoy esto quedó demostrado. Actualmente el mundo se trata de autocracia o de libertad. Y aún en los casos de gobiernos aliados de las dictaduras, como es el de Alberto Fernández, la ciudadanía debe organizarse y defender la democracia por encima de todo. Hay que seguir juntos, hay que defender la democracia donde existe y hay que trabajar incansablemente por recuperarla donde no. Bueno, muy bien la acción que hicieron los hermanos venezolanos en Argentina, quienes se movieron fuertemente y lograron este éxito. Pero el éxito no solamente se vio en la no ida de Maduro a la cumbre, sino también en la participación de algunos presidentes de América Latina, quienes en esa cumbre también criticaron de manera directa e indirecta al régimen venezolano. Veamos. La democracia como sistema de gobierno, si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí. Las elecciones nos dan legitimidad de origen, pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la separación y la independencia de los poderes. Y así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú, en Brasil,
También nos preocupa, presidente, y este es el foro donde tenemos que decir, el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares, pidiendo refugio en nuestros países. En mi país yo me encuentro con trabajadores y trabajadoras venezolanos, ingenieros, médicas, buscando oportunidades. Y la diáspora venezolana no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución. Si hablamos realmente de que nos preocupa la dignidad humana. Sabemos que los valores de la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Y en este sentido, reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024. Bueno, mensaje más directo no puede haber. La comunidad internacional quiere que Venezuela se integre, pero que se integre con los valores y los principios de la democracia previstos en la Constitución y las leyes de la República, con elecciones libres, transparentes y justas. Escuchemos en este momento el reporte de María García, lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. Con María García. Y a través de Siempre Venezuela Radio por Colombia, Curazao y Bonaire. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 25 de enero de 2022. Cese al intervencionismo propuso en videoconferencia el presidente Maduro en su participación ante la CELAC. Gobernador Manuel Rosales inaugura trabajos de recuperación y modernización de áreas del Hospital Dr. Régulo Pacheco del Fondo de Prevención Social de la Policía del Estado Zulia. Jornadas de atención social realiza el Gobierno Nacional en la parroquia Los Cortijos en San Francisco, manteniendo la atención médica, entrega de fármacos, vacunación y peluquería. Quinto encuentro de educación ambiental del Zulia se realizará mañana en la Biblioteca Pública del Estado María Calcaño, de 1 a 4 de la tarde. Funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales ONG podrían ser regulados por el gobierno del presidente Maduro. Programa de ayudas sociales Mano Amiga, Plan Quirúrgico y Obras de Reasfaltado inicia Alcaldía del municipio San Francisco. Internacionales. Para atender 339 millones de personas, Organización Mundial de la Salud solicita a donantes y Estados miembros 2.500 millones de dólares para emergencias sanitarias globales. Presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebra participación de Brasil en la 7ª Asamblea de Jefes de Estados con la intervención de 33 países. Deporte. Sedes deportivas en Venezuela, escenario de la Copa Libertadores y Campeonato Sub-20, son inspeccionados por la Conferencia Sudamericana de Fútbol. De cara a la 6ª victoria clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023, Vinotinto de la Altura revela lista de jugadores para representar a Venezuela frente a Bahamas y Canadá. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 27 de enero de 2023. Bueno,
Bueno, fue María García con este reporte. Lo que usted no escuchó, acompañándonos desde el estado Zulia en Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así la segunda hora del programa en la tarde de hoy. Resulta que el gobierno de facto ha iniciado desde hace algunos meses la persecución de trabajadores, representantes y voceros sindicales en todo el país. Lo ha hecho en varios momentos, específicamente en Oriente, en la zona petrolera, y en esta oportunidad el día de hoy ha hecho un asedio a través de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar en la casa del dirigente del sector Corpoelect en el estado Zulia, Servio Gudiño. Servio Gudiño tuvo una intervención a través de varios medios de comunicación en el marco de la protesta del lunes 23 de enero. Y dijo lo que tenía que decir: estamos sin insumos, sueldos miserables, necesitamos la atención a nuestros problemas, dotación y servicio. Dijo lo que cualquier ciudadano común y corriente puede decir, y no tiene ningún sentido político, sino un sentido de protesta salarial, protesta sindical, que está válidamente permitida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto al parecer no lo han leído los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, quienes realizaron un asedio a su casa durante el día de hoy, que Servio Gudiño registró a través de su propia cámara. Vamos a ver parte de lo que ocurrió esta mañana en la casa de este dirigente de Corpoelect en el estado Zulia. Bueno, muchachos, como ustedes sabrán, no me había percatado. Estoy frente a mi casa y estoy visualizando la misma camioneta parada a escasos metros de mi vivienda, ¿ves? Se están dando cuenta ustedes que la intención no es llevarme de manera voluntaria. Allá está la camioneta parada, miren, la están visualizando. Bueno, no me voy a acercar a ningún lado. Me quedo aquí hasta que el fiscal me indique qué pasos van a seguir. La camioneta sigue aquí en la cuadra de mi casa, compañeros. ¿Se dan cuenta? Bueno, la intención no es buena, porque si fuera buena me dan mi citación. Saludos, muchachos, atentos. Ya nos estamos dando cuenta que cuando la tiranía se vuelve ley, la rebeldía es un derecho, señores. Si la visualizan, mira, está la runner parada, ¿ves? Y con el emblema en la parte de adelante dije sí. Ahí está la runner, ¿ves? Me voy a meter. Compañero, grave si se acerca aquí, ¿oyó? Que ustedes no le van a cohibir ese derecho. Sabrán, me están fotografiando la casa, señores. Ahí está la unidad, ya está más cerca. Me están fotografiando la casa, ¿ves? Aquí lo estoy grabando desde la cerca. Está parada diagonal a mi casa, ¿ves? Grabándome la casa y se le visualiza el teléfono, ¿ves? Ustedes visualizan el teléfono que tiene el funcionario. Señores, las intenciones no son buenas. Hoy, miércoles 25 de enero del año 2022, Servio Hernán Gudiño Silva, perteneciente a Corpoelect Zulia, denuncio públicamente a la brigada de la DGCIN. Señores, lo dije y lo reitero, no tengo ningún problema en acercarme a la DGCIN. El tema es por qué quieren que yo me acerque sin ningún tipo de notificación. Yo no soy ningún delincuente para que ellos estén actuando de esta manera, ¿ves? Frente a mi vivienda, ¿ves? Ahí los tienen, ¿ves? Ahí está la unidad, ya avanzó un poco más donde se encontraba. Bueno, lo responsabilizo a ellos, ama a nadie. Y por supuesto, algunos pseudo líderes que tenemos acá en Corpoelect, que yo sé que están detrás de todo esto. Esto tiene una sola intención, pero no crean que me van a intimidar. Señores, como buen conocedor de la ley, estoy claro en mi derecho y estoy claro en lo que ellos pueden hacer. Aquí me encuentro, ¿ves? La intención es que yo salga. No voy a salir. Ya voy a convocar la prensa y voy a pasar este video a los medios de comunicación. Ahora yo pregunto, ¿un venezolano trabajador no tiene el derecho de exigir dignidad salarial? ¿No tiene el derecho de hablar sobre la falta de dotación y equipos en su empresa, en su trabajo? ¿No tiene derecho de hablar del tema de la salud, de los salarios miserables? ¿O ese es un derecho que está coactado o sellado por la administración del régimen de facto? ¿Por qué tienen que perseguir a la gente con funcionarios, ya sea del SEBIN, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar,
¿Por qué tienen que perseguir a los venezolanos que protestan libre y abiertamente? Ellos no son ningunos delincuentes, ni están haciendo ningún acto de delincuencia o terrorismo. Eso fue para amedrentar, para generar presión, para afectar psicológicamente a este dirigente. Pero ya lo ha dicho, él está dispuesto a seguir adelante. Que se le expliquen las razones por las cuales funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar estaban tomando fotografías de su residencia y siguiendo sus movimientos. Es un derecho válido totalmente y defendemos a los defensores de la libertad, ya estén en la parte de los sindicatos, ya sean trabajadores, ya sean representantes de ONG u organizaciones de otro tipo, partidos políticos. Esta es la Venezuela que quiere acallar el régimen de facto. Bueno, escuchemos a Juan Pablo Azuaje, quien desde Santiago de Chile nos trae el reporte del Cono Sur para Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miro Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde el Cono Sur les contamos un poco de la travesía que deben pasar los venezolanos para poder tramitar su pasaporte desde Chile, así como otros documentos. Aunque en las últimas semanas y probablemente desde principios de diciembre, el proceso pareciera haberse agilizado para algunos trámites, el caso de la solicitud de expedición de pasaporte se ha convertido en la piedra de tranca de un porcentaje alto de los más de 430.000 venezolanos que residen en suelo austral. El llamado trámite FONASA, que es la documentación para solicitar los ahorros previsionales acumulados en Chile, la visa de ingreso a Venezuela para personas chilenas, así como la apostilla de algunos documentos, se lleva a cabo con regularidad. Llama mucho la atención que desde casi horas de la madrugada comienzan a llegar personas. Algunos entrevistados aseguraron que pasan allí la noche y esperan ansiosos poder entrar y hacer sus trámites. Poco antes de la apertura de la embajada, algunos miembros salen entre la cola para ir numerando a las personas de acuerdo al trámite a realizar. La entrada es realmente rápida si se cuenta con la cita. Lo que realmente resulta complicado es poder lograr la misma en el caso del retiro de prórrogas o de pasaporte nuevo. La recomendación que les hacemos es que el dinero a cancelar por el trámite debe ser exacto. De lo contrario, el usuario se verá atrapado en una simple estafa. Y esto es debido a que para poder cambiar dólares para pagar el monto exacto de su trámite, debe irse a negocios privados y estos cobran una alta comisión. Es importante destacar que estos comercios nada tienen que ver con la embajada, pero sí sacan provecho del venezolano. Por ejemplo, para cambiar dólares cobran 5.000 pesos chilenos, lo que es equivalente a unos $6 aproximadamente. Mientras que si es necesario comprar la divisa norteamericana, la venden hasta en 200 y 300 pesos más por dólar. Lo que significa que si la moneda se cotiza en el mercado chileno en 825 pesos, quien deba comprar tendrá que cancelar unos 1.000 o 1.100 pesos. Vale la pena resaltar que hay personas que tienen hasta un año esperando por su cita de pasaporte, mientras que el retiro de prórrogas y otros trámites resulta un poco más sencillo. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Hasta pronto. Bueno, fue Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, trayéndonos la información de la migración venezolana en ese punto de la geografía mundial. Bueno, este tema nos permite iniciar así, de esta manera, un poco suave, el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en su edición meridiana. Hoy hemos estado pleno de información como esta. Adrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, aseguró que tras distintos cálculos e investigaciones se determinó que el Estado venezolano no tiene recursos para pagar un salario de $400 a los trabajadores públicos, pero sí de 50. Destacó que la canasta óptima en Venezuela está alrededor de $1.300 para una familia de 4 personas. Esto incluye alimentos, servicios, alquileres, pago de colegios y recreación.
pero no incluye ni emergencias ni ahorros. Oliveros recordó que desde hace un año no hay ajuste de salario y que es necesaria una revisión de la ley laboral venezolana, ya que no está adaptada a la realidad alguna. La reunión con la Organización Internacional del Trabajo es un buen escenario para discutir cambios que son trascendentales en la ley laboral. Insistió en la necesidad de que el gobierno realice un plan macroeconómico que tenga como centro la reducción de la inflación. También explicó que el mejor plan que se le puede dar por parte del Estado a un trabajador, más allá de un aumento de salario, es la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Lo más probable es que el gobierno haga un aumento sin pensarlo mucho, es decir, por lo que ha dicho Olivero, sin tener precisamente ese plan macroeconómico necesario. Bueno, y hoy le damos la bienvenida a una nueva corresponsal de Siempre Venezuela. Se trata de la periodista venezolana Carolina Balbuena, que va a estar cubriendo las incidencias del oriente de Venezuela para reportárnosla a través de Siempre Venezuela. Vamos a escuchar entonces el primer reporte en el programa de Carolina Balbuena en Siempre Venezuela, reportando desde el oriente del país. Saludos a Alan Peralta, a Carlos Miura y a toda esa bella audiencia en Colombia, Aruba, Curazao y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio, enlazado simultáneamente. Les habla por acá la periodista Carolina Balbuena con las noticias más importantes de hoy en el estado Bolívar, Amazonas y el oriente venezolano. Bolívar, los principales titulares. ONG venezolanas rechazan proyectos de la ley para regular su funcionamiento. Esto tras de que la ANE aprueba en primera discusión la ley de regulación de estos organismos no gubernamentales. Bajones y apagones eléctricos es el temor continuo de los guayaneses. Sidoristas advierten que volverán a las calles si no hay respuesta en la mesa de diálogo de México. Este martes, trabajadores guayaneses reafirmaron sus principios democráticos y alzaron la voz para defender sus derechos. Hoy, precisamente, marcharán nuevamente para exigir mejoras salariales y restitución de las elecciones sindicales. En cuanto a la educación, Fe y Alegría plantea una alianza para salvar la educación en Venezuela. La idea que proponen es mejorar el salario de los docentes y formar ciudadanos críticos capaces de responder a las necesidades del país. En el estado Monagas, cada vez son más las personas en situación de calle en Maturín. Una noticia que, por cierto, fue reseñada por casi todos los portales de la zona. Titular: Fundación El Niño Simón Monagas brindó más de 892,000 atenciones directas en este 2022. Y continuando con estas noticias sociales, en la localidad de Aguasay, este fin de semana, más de 400 personas fueron atendidas en una mega jornada social. Cambiando al tema de sucesos, 2 mujeres resultan heridas al incendiarse puestos de empanadas en plena calle de Maturín. Cayeron 2 sujetos requeridos por las autoridades policiales por presunto delito de violación a menores. Y una noticia bien lamentable: niño de 11 años de edad fue ahorcado en su residencia durante robo. Esto también ocurrió en Maturín. Las noticias del estado Amazonas. Desafíos ambientales para Venezuela en este 2023, precisamente controlar la minería ilegal en la Amazonia y mitigar riesgos de deslaves. Y es que la violencia y la minería ilegal persisten en Amazonas y recrudecen tras el operativo militar que se inició en Yapacana hace aproximadamente 2 semamas. Las autoridades de Amazonas también sostienen reunión para reactivar el sector turismo en ese estado, mientras que Hidroamazonas garantiza el vital líquido en sectores de Puerto Ayacucho. A la verdad, los pobladores de Puerto Ayacucho vienen hablando de que el agua no les llega y que pasan
3, 4 semanas, un mes y hasta 2 meses sin el vital líquido. Bueno, y hasta ahora me despido. Reportó para ustedes Carolina Balbuena con el CNP 11.897. Saludos y un abrazo. Bueno, fue Carolina Balbuena, su primer reporte para el programa Siempre Venezuela, que nos permite conocer la realidad del oriente del país. Así que tenemos a una nueva corresponsal, le damos la bienvenida y van a seguir ustedes escuchando sus reportes. También en materia informativa, Human Rights Watch, a través de su directora adjunta para las Américas, Tamara Taraksiuk, expresó su preocupación por la ley que aprobó la Asamblea Nacional Ilegítima en primera discusión. Afirmó que regulará el funcionamiento de las ONG en Venezuela. Taraksiuk alertó que el régimen de Maduro pudiera disolver las organizaciones no gubernamentales por esa propuesta de ley de 17 artículos y 2 disposiciones transitorias. Es tan burdo que será el propio Ejecutivo el encargado de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG. Podrá disolver de oficio a las organizaciones que en su criterio permitan actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional, expresó el tuit. Cada vez que el gobierno habla de estabilidad nacional, habla de voceros o personas que quieran que lo ataquen o señalen públicamente o digan la verdad públicamente. Agregó que se trata de un nuevo intento por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro de restringir el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Aseguró que tienen una lista de 62 ONG que a su juicio operan con fines políticos en el país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones. Así están las cosas en Venezuela. También, por otra parte, desde la Plataforma Unitaria Democrática se ha expresado su rechazo contundente a la ley aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional Ilegítima, que pretende criminalizar a las organizaciones no gubernamentales de Venezuela que trabajan por y para el pueblo. El régimen de facto de Nicolás Maduro, a través de los poderes que tiene secuestrados, intenta una vez más amedrentar y perseguir a las organizaciones de dilatada trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos, formación y asistencia humanitaria, entre otros. En la posición, entonces, de la Plataforma Unitaria Democrática del país frente a esta aprobación en primera discusión de la ley de control de las ONG en Venezuela. Hay que señalar que la noticia del día sigue siendo el tema de las ONG, la ley que pretende perseguirlas, hostigarlas e ilegalizarlas, y la acción de un gobierno que busca simple y llanamente enfrentar a la sociedad civil que se organiza a través de la ONG para atender la emergencia humanitaria compleja, para transmitir y decir la verdad y sobre todo para investigar y demostrar con claridad que este es un gobierno totalmente maula, totalmente fracasado. No tiene ningún éxito que mostrar el régimen de facto. Solamente su éxito es el control del poder mediante la violencia y actualmente el uso de las armas que la Constitución y las leyes han puesto en sus manos, violentando la propia Constitución. Este es el panorama que nos enfrenta el país durante el día de hoy y que seguiremos analizando en las próximas ediciones de Venezuela Siempre Venezuela. La presente llegó a su final. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, los operadores y controladores de las diversas emisoras que están, de las 5 emisoras que están en señal abierta llevando nuestro canal. También nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, Siempre Venezuela Radio, en nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y también nuestra opción, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Estos son los detalles de este programa con nuestro equipo de corresponsales, bastante grande ya, de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta la tarde, de 4 a 6 de la tarde en Siempre Venezuela. Les repito, entren en contacto con nosotros a través de las redes, manifiéstenos su opinión y denos también
ideas o sugerencias de cómo mejorar la producción del programa. Nos despedimos. Hasta la tarde. Cuídense. Buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.